Bueno, hagamos como que esto nunca pasó, rebobinemos y... Hola, Gaby. No sé en qué íbamos. No sé en qué íbamos. No, partimos de nuevo. Son cosas que pasan cuando uno graba. No, sí, eso sí se me olvidó, no voy a decir todo. Sí, menos mal que no estamos viendo. No te pongáis, espérate que aquí, espérate que allá. ¿Terminó la producción? Sí. Ahora sí. Partimos. Bueno, hola, Gaby. Seguimos. O seguimos. ¿Partimos Sí. o seguimos? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Primera vez que iniciamos este capítulo. No estamos haciendo un retake, no estamos haciendo un reshoot. Esto es así en primera grabación nada más. Bienvenida desde el puerto al Muchas micrófono. gracias. Un gusto tenerte acá. Qué raro afortunada de ser la volver. primera. Una afortunada. No, porque el primero lo hiciste. Sí, primero fue sí. Martín. Primero fue Martín, pero ahora ya Naturalize oficialmente en Desde el Puerto. Oye, bueno, vuelvo a contarte en el fondo lo que habíamos conversado ya fuera de cámara. A mí me encanta en lo personal Naturalize. O sea, de hecho, hace poquito anduve ahí comprando. Sí. Hace poquito anduve ahí comprando un cargamento. ¿Volviste? Volví a comprar un cargamento para la familia. Y bueno, la Javi me lo presentó hace como 1 o 2 años y yo me acuerdo de ir a retirar en el fondo heladito ahí a su casa, pasar A la por ahí. fábrica naturalística. A la fábrica Naturalize, a la fábrica naturalística. Pero ¿cómo comienza Naturalize en el fondo? O sea, ¿cómo parte la idea? ¿En qué año? ¿Cómo fueron las primeras ventas en el fondo de Naturalize? ¿Cuál es el proceso de iniciar con Naturalize en su equipo en el fondo? Bueno, como te contaba, yo en el año 2018 bueno, a mí me gusta mucho la comida saludable y siempre me han gustado las frutitas, entonces comía helados tradicionales, Claro. no tradicionales, sino que industrializados que decían que eran 100% fruta. Y no son 100%. Pero también al leer los ingredientes te das cuenta de que en realidad son porcentajes de pulpa de fruta, además de colorantes, saborizantes y un montón de cosas más. Claro. Entonces ahí se me prendió la chispa y dije, ya, ¿qué tal será comerse un helado que sea de fruta, pero con las texturas de fruta? Que ya eso es distinto, porque cuando chica solía comer helado en bolsita, que también eran muy ricos, que eran 100% fruta, pero al final es como que estáis comiendo hielo también. Claro. ¿Cachai? No sentís como realmente La las textura de, frutas, por sí. ejemplo, a mí el que más me gusta es el lemon berries. Lemon berries es ¿Ya? mi favorito. Y se siente, en el fondo uno va sintiendo las Sí, diferentes cosas que están en el lemon berries. Pero claro, es que sea diferente la bien experiencia. natural, sí. Sí. ¿Y cómo partiste? O sea, en el fondo, claro, te da esta idea de decir, no, yo quiero hacer un helado que sea así, realmente 100% natural. ¿Y a quién le cuentas en el fondo? ¿A quién le dices, oye, tengo esta idea? Ahí al tiro fui de donde unas amigas que Ya. viven al lado de mi casa son amigas de infancia y les dije, oye, mañana quiero vender helados, ya estoy decidida. Y me Claro. dicen Naturalize y yo, oh, sí, Naturalize. Y ahí Quedó el quedó por nombre. siempre así, ahí gracias a la Caro. Un saludo a la Caro. Un saludo para la Caro. Un saludo para la Caro, la que inspiró el nombre. Ahí. Sí. Qué bueno. Y ahí empezaste a hacer lo de helados. Compraste, me imagino, un par de cosas en el Sí, fondo. pues ahí primero hice, antes de crear el nombre, hice unas pruebas como casi un año antes Claro. para ver qué tal era lo que yo me imaginaba. Claro. Y era así, era lo que me imaginaba, así Claro. era Claro, tal quedaban cual. Entonces buenas. estaba haciendo otras cosas en ese momento, se estaba acabando el verano, se me ocurrió tarde la idea. Le dije a mi mamá, voy a vender unos helados naturales acá en la casa. Y me dice así como que helados naturales, no sé, caché como que... Claro. No agarró ¿Qué al tiro vaya a la hacer idea. así? Claro, y ahí ya partiste. Y en ese tiempo yo los quería vender a 300, Ya, imagínate. Mira, 300 y 2 por 500. ese era el precio que tenía en ese Sí, entonces. ese fue como el principio cuando yo recién hice las pruebas en mi casa. Claro. Después transcurrió el año y ya cuando empezó a hacer calorcito de nuevo, dije yo, ya, ahora este es el momento Claro, ahora para se parte. empezar a vender los helados Claro. que quiero. Sí. ¿Cachai? Mi primer helado fue un trueque con el colectivero por el pasaje. Fui a venderlo al colegio de mi hijo, los vendí todos antes que salieran los niños. Incluso hice como... O sea, una de las mamás que vendía como almuerzos quería hacer una alianza conmigo. Me decía, mira, yo te compro los helados, los entrego como postre Claro, y tú me lo entregáis. Y estamos Y yo listos. dije, ya, mañana vuelvo. Y al final nunca pude volver porque siempre estuve como Un full full ahí, ocupada exacto. vendiendo en otras partes y nunca más fui a vender al colegio de mi hijo, que yo dije, ya, aquí va a ser mi punto para vender. Claro, ¿cachai? claro. O sea, la idea Y era. aparte que igual en ahí. Santo Domingo son bien cuáticos, Claro. por decirlo así.
Claro. No puedes vender incluso. Ya, Claro. esto ya es una experiencia ya más. Una En- vez me andaba en esto, persiguiendo seguridad ¿En ciudadana. serio? Sí, porque yo, ya bueno, me empezó a ir súper bien, ¿cachai? Y la gente me empezó a pedir repartos. Entonces, yo andaba harto en bicicleta y mi papá me hizo un soporte, Bueno, ¿cachai? Y como el ahí puse, canastito para sí, el ahí lado. puse un cooler y andaba para todos lados, pero andaba full. O sea, hacía los Sí. helados, los tenía que envolver, salir a repartir, que no se me derritieran. Claro. Que no te cayera en la bici tampoco. porque- También, todo así. Claro, fue todo el proceso. Sí, Oye, fue agotador, la mira, verdad. esa parte no la sabía, porque bueno, yo de los repartos sí sabía, porque yo Sí. pedía reparto en el fondo y pasaba a retirar con la Javi, pero no sabía esa historia de que había Es que salía a esto fue repartir hace en bici. mucho tiempo, Sí, esto fue en po, el año 2019. Incluso claro, yo estuve vendiendo en ese tiempo, solo vendí 2 meses helados, ¿cachai? Claro. Y ahí me creé el Instagram. claro, todo ese proceso Sí, en el fondo. ese fue como el comienzo. Y después yo me fui a trabajar a un centro de buceo allá en Mira, Pichidangui, ya. ¿cachai? Entonces yo no mira, pude seguir vendiendo helados Claro. acá. Claro, Pero yo igual lo seguía haciendo y me lo llevaba allá y en mis tiempos libres lo iba a vender a la playa. claro. Mira, qué ¿Cachai? buena. Sí, Qué fue buena. igual súper entretenido. Dije, así como que Claro. siempre quise vender como los helados en la playa, ver a la gente así estirada, comiéndose Claro, el con un helado, Naturalize. relajado, sí, po. Qué buena, qué buena. Pues sí, Oye, fue y- bacán eso. Bueno, eso es un tema que vamos a conversar después. Me voy a tener a la pauta porque si no, Sí. después me voy a retar a mí mismo. Oye, y bueno, se venden todos los helados en el fondo ahí en el colegio. Después empiezas con la entrega a domicilio en el fondo. Sí, en bicicleta, retiros también. me en Insta. me fui todo el verano, entonces cuando Claro. volví acá ya era marzo. Y dije, pucha, ya no está como para vender helados, ya como que Claro. no. Y aparte que yo estaba también estudiando para hacer buzo comercial, pues, ¿cachai? Entonces no estaban mis energías Claro, o sea, puestas en... Tenías otras en la- cosas que hacer sí, también tenía en el otras fondo. O sea, prioridades en ese momento. Entonces, llegó el 2020. Ujú. No, perdón. estábamos en No. 2019. No, a ver, en el 2017, disculpa, en el 2000, recapitulemos. Recapitulemos. En el 2017 Rewind. yo hice las pruebas. Ujú. En el 2018 hice mis primeras ventas. Ya, perfecto. En el 2019 traté de vender, la Claro. verdad, pero fue un año como súper... Y 2019 fue un año complejo en sí también, en el O fondo. sea, sí, fue cuático igual porque la verdad como que me cuestionaba mucho todo, tenía mucho miedo, me daba vergüenza vender. Claro. Yo antes salía y le ofrecía a cualquier persona en la calle, ¿cachai? Y los Claro. convencía de comprarme. Pero en ese tiempo tenía tantas inseguridades, ¿cachai? Fueron como, no pude vender, no difícil. pude. Algo no me permitió que yo vendiera, Claro. ¿cachai? Entiendo. Hacía helados, Claro, los tenías en el fondo, sí, pero los tenía, pero no fue como el boom, ¿cachai? Claro. Y ahí hubo alguien ahí detrás en el fondo que te dijera así como, oye, No, ya, porque al final como que contra. era igual yo como cerrada, como que siempre me lo guardaba para Claro, mí, era algo claro. que no me estaba permitiendo vender, Claro, ¿cachai? Pero te lo tenías Sí, tú en el fondo, era como un Sí, tema y yo tuyo, no, así. yo pensaba, decía, no, los helados no son tan ricos, los que me compran son porque me tienen buena, Claro. ¿cachai? Claro. Como que... Como conversábamos Sí. recién, tu cerebro... Sí, mi cerebro me jugaba claro, mucho en jugando malas contra y pasadas ahí en el fue fondo. como una batalla, poder decir, ya, pues lo hago, no lo hago, ¿cómo lo hago? Sí, te entiendo. O sea, si aviso que estoy aquí, nadie me va a venir a comprar, Claro. ¿cachai? Sí, Como no, que, no sé. esas inseguridades que va generando Sí, tu ese cerebro año cuando no fue tienes idea. muy... Fue Complejo. difícil, No, no, y lo pude hacer. Y después ¿cachai? viene la pandemia más encima. Sí, pues después llegó el año 2020 y empezó la pandemia y empezaron a aflorar todos los emprendimientos. Sí. Y ahí la gente me empezó a preguntar, oye, Gaby, ¿qué onda con lo de helado? Y yo Claro. como que, sí, no sé, es que no estaba conforme con el envoltorio, que fuera de plástico, yo quería que fuera otra cosa. Claro. También quería que la gente al solo verlos ya supieran que era un Naturalize, ¿cachai? Claro, No quería usar sticker porque en realidad... claro. Entonces fue como Que al todo final ese proceso. ahora igual lo tuve que hacer por un tema de que todavía no puedo tener el envoltorio que yo quisiera, pero Claro. vamos ya camino va. a eso, sí. Se viene el camino, se viene el camino. Pero y es porque igual la Ceremi me obliga a tener... Sí, pues ciertos estándares Sí, también. po, Ciertos estándares, exactamente. justamente. Entonces Se veía dije en yo, pandemia, sí, pues, y empezaste aparte con que en el- ese tiempo yo ya estaba trabajando pues Sí. como uso comercial. Entonces ahí yo pude juntar un capital para poder... Claro, como eh, invertir un sí, poco en el fondo en invertir- el negocio. Sí, dije yo ya. Algo que se puede destacar en el Naturalize es que tenga el nombre en el palito. Sí. Ya, eso tiene que ser lo principal. ¿Y de qué puedo hacer el envoltorio? Ya, de papel mantequilla, ya. Eso.
Claro. Y ¿Cachai? Y empezaste me con puse todo. a cortar papeles de todas las formas, a hacer doblez para acá, para allá. Dije, ya, Claro. aquí, Mira. ya, ¿cómo le pongo el nombre? Y ahí ingeniándomela hasta que logré Sí, po. sacarlo, ¿cachai? Sí, po. Y No, y es verdad porque Naturalize tiene su sello. Tiene su sello. O sea, sí, po. tú te vas comiendo el helado, que es muy rico, pero estáis pensando, ya, va a estar el vale otro Ah. al final, en el fondo, va a tener el vale otro o no. Tiene el nombrecito en el palito. Y ya de partida el envoltorio también, claro, viene con su sticker, pero viene con el logo, viene con todo el branding al final de Naturalize. Porque, o sea, tú ves el helado y sabes de dónde viene justamente. También tú se ves nota el que es sector. artesanal, pues. Claro. En realidad Claro, es lo que nos representa Sí, ahora. po. No, pero qué bueno. O sea, bueno, lo de la bici yo no tenía idea. O sea, esa parte no la Sí. sabía. Es una historia súper buena, qué cuático. Sí, Y de eso ahora a tener tu local en el fondo. ¿cachai? también Ahora sí, tiene- fue como todo en progreso, ¿cachai? No Sí. fue como un salto así agigantado, Claro, no, sino fue que fueron paso varios a paso. pasitos, sí. paso a paso. Sí, hasta porque- llegar. Igual fue como algo que siempre quise, pero lo vi como tan lejano. Quizás porque antes no me lo había propuesto, la verdad. Claro. A lo mejor fue eso. Claro. Sí, porque pasa que en el fondo igual está este tema de decir, chuta, ¿cómo es el proceso para hacer esto en el fondo? Porque, por ejemplo, claro, tú tienes los helados en el fondo, tienes después, partes con la bici, después tienes en el fondo el carrito también que estaba en la plaza. en el Pero eso fondo. fue después Claro, ya, o sea, hay todo un proceso, porque yo recuerdo claramente una vez que fuimos a la plaza con la Javi, fuimos a comprar y me acuerdo que estabas tú atendiendo en el carrito y estaba en el teléfono con audífono en una charla, me acuerdo. Y te dijiste ahí en una charla cercoteco, ¿no? Estaba ahí conversando. Sí, espera, te estaba ahí escuchando la charla, atendiendo. Sí, porque en el es que fondo, en Cercotec nos tienen que dar esas charlas para poder participar en las ferias. claro, entonces ahí también pasa esto de que fuiste encontrando cosas de las que aprovechar, Sí, espacios po, o para ir sea, aprendiendo igual y demás. Esto, como te iba contando, cuando empecé en plena pandemia, yo en realidad partí trabajando en la casa. Estoy en la casa de mi mamá todavía, pero en la cocina de mi mamá, Claro, ¿cachai? Y igual fue súper estresante para ella porque invadía su espacio, yo Claro. con miles de cosas haciendo, cómo organizarme, encima trabajaba sola. claro. Igual fue demasiado agotador. Sí. Y eso igual hizo que me enfermara. Me imagino, porque aparte estabais combinando eso con lo que me decíais de uso comercial también. Sí, Pues o en ese sea, proceso todavía estabais como a la par en el Sí, fondo. igual habían tiempos Claro. en que seguí trabajando en Deep Sea Divers. Sí, yo me acuerdo Sí, que po. yo me acordaba de eso porque te hablé una vez para un estudio que quería hacer mi universidad. ¡Eres Y tú! sí, yo te hablé y te di Sí, los sí, le dije contactos a mi ahí. jefe, pero me decía, "Ay, no, mejor velo tú porque igual es como medio complicado". Sí, porque ahí, bueno, yo justamente como sí, soy me acuerdo tecnólogo, ahora. mi universidad me habló que estaba buscando buzos, que querían hacer un estudio en buzo y demás. Entonces yo me acordé, pues, ¿verdad que la de Naturalize, Sí. y hay buzo, lo voy a preguntar y tú me diste unos contactos y ahí no sé, lo pegué al micrófono. Ahí la universidad quedó de contactarse en el fondo, quedó de hablar. Pues ahí ya, después me desentendí, ya no era mi Derivaste. responsabilidad. Sí, derivé, justamente. Oye, y una pregunta que quería hacerte en el fondo, bueno, hablábamos recién de como las dudas, de las inseguridades que igual uno va teniendo en el fondo. Me imagino que eso también estuvo en el proceso de pasar de estar en el fondo haciendo entregas, delivery, a encontrar un local en el fondo, a encontrar un espacio donde colocarse con Naturalize. ¿No? Sí. ¿Cómo fue ese proceso, esa transición en el fondo? O sea, cuando ya dijiste, ya, no, vamos y nos vamos a colocar acá y vamos a tener este Bueno, espacio. sí, igual no fue tan así porque el espacio me lo ofrecieron. Ah, mira. O sea, Sí. llegó la oportunidad. Igual yo como que estaba como justo en un lapsus Ujú. de que ¿qué hago? O sea, ya vuelvo a mi trabajo porque... Ya, esto no se puede decir aquí. Ya, No, esto, pero- esto se esto corta. la Esto cortan. se corta. Yo estaba... Eso ha sido como un sustento igual para mí, como mi vida económica, poder separarla del Naturalize y hacerlo crecer cada vez más. Claro, Porque en realidad yo antes, cuando empecé, vivía del Naturalize. claro. ¿Cachai? Entonces quizás todas esas ganancias que yo ocupé en mí las podría haber ocupado en seguir Claro. invirtiendo. Haciendo crecer el negocio, en el fondo Sí, haciendo po. crecer Naturalize. Claro. Sí, po. Que eso es complejo igual. Pues bueno, a mí me pasa algo similar en el fondo con mi emprendimiento, que dije que no lo iba a nombrar cuando Sí. hablaba de podcast, así que no lo vamos a nombrar. Pero pasa eso en el fondo, que uno dice, chuta, no quiero... llega un punto que uno dice, no quiero sacar tanto del emprendimiento, de mi negocio,
porque al final si quiero que esto crezca, si quiero ayudar a más gente, si quiero llegar a más personas, tengo que poner esto aquí en el fondo, tengo que ayudarlo a crecer. Y ahí es donde viene también el empezar a decir, ya, chuta, pero entonces, ¿qué hago? Ok, tengo que dedicarme a otra cosa también, tengo que, en mi caso, atender en otro lado también, en el fondo ir haciendo como ciertas gestiones, pues es complejo y bueno, igual que hayas tenido ese apoyo también en el fondo en ese momento, pues, totalmente. de poder tener esa dualidad en el fondo. Oye, Entonces yo me tomé todo el verano, full trabajando, el verano estuvo súper intenso, fuimos a muchos eventos, Sí. aparte que estábamos en la plaza, Sí. estuve luchando por un permiso de la municipalidad todo el verano, te lo juro, y me lo dieron el último día, el último. Siempre pasa. Entonces, Siempre pasa. oh. Claro, fue toda una lucha ahí. Y, Sí, pues entonces después ya se terminó el verano y dije, ya, ¿ahora qué hago? claro. ¿Ahora qué hago? Vuelvo a mi trabajo, me estaban ofreciendo esto, pero se venía mi temporada baja. Claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué Sí. hago? Sí, pues ahora se vienen las temperaturas más bajas y Sí, aún así po. yo que he ido un par de veces, que paso por ahí bien seguido, siempre que miro, siempre hay gente. Sí, siempre eso hay es gente, bacán entonces- igual, porque cualquier día, momento y lugar es perfecto para un naturalize. Muy bien. Espacio de aquí Sí. de auspiciador posiblemente, espacio de auspiciador. No, pero justamente pasa esto de que se presentan oportunidades y a veces es difícil, pues uno tiene que empezar a decir, ya, chuta, ¿qué me Tomar conviene? decisiones importantes. Claro. O sea, ¿Qué igual, y arriesgarse en el fondo también, pues de repente tirarse a la Totalmente. piscina y decir, ya, ok, me voy a dedicar 100% a esto, me voy a comprometer con esto acá. Y lo mismo que conversábamos recién, también empiezan eso, ya, pero si no sale bien, se viene el invierno sí, ahora, pues, chuta, como ok. que hoy ten- tengo que pagar arriendo, ahora tengo que pagar más impuestos. Sí, pues empiezan Otros todas esas- gastos, sí, pues. ¿cachai? Y son Pero cosas que a uno no le enseñan Sí, tampoco, pues son po. cosas que uno tiene que ir aprendiendo en el proceso igual. igual po. mi contador al menos a mí me enseñó harto y gracias a él. Muy bien, Igual, muy y bien. a mi asesora, Siempre, obvio. siempre es bueno tener un buen contador. Siempre es bueno tener un buen Sí. contador. A mí me pasó eso al principio. Sí, porque al principio tuve una mala contadora, me multaron y de ahí, no. A mí me pasó no, algo no, muy no, parecido. Voy a contar esta historia bien breve. Resulta que nosotros habíamos comprado una de las maquinitas que nos enviaba el reporte al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Era de En la- Transbank, no era la Sumo, era de Transbank, pero no estaba conectada a la ¿La información. compra aquí? ¿No? No, era de Transbank, no me acuerdo, ¿Ya? pero era una móvil en el fondo que se conectaba con el teléfono. Y claro, nosotros... nos Ah, estaba- la azulita. Sí, Ya. nos estaba yendo bien y todo, súper bien. Y claro, yo estaba pagando poco impuesto. Pues, así decía, oh, bacán. Yo pensé que esto iba a ser peor, dije yo. Y de repente, claro, pues cambiamos de máquina y empezaron a llegar los reportes y vi que subió el impuesto. Y le pregunté a la contadora que trabajaba yo en ese tiempo. Le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué los meses anteriores pagamos tan poco si el movimiento era casi el mismo? ¿Cómo? Me dijo. Sí, pues sí, nosotros estábamos trabajando con esta. Y me dijo, oh, nunca subí esa información. Y yo así como, Pero ¿Qué? como si algo súper importante. ¿qué? Dije yo. Y claro, ahí al final de cuentas nos Dejaste de separamos trabajar en el con fondo, ella. separamos nuestros caminos laborales, encontré otra contadora en el fondo que me recomendaron harto. Le dije así como, ayúdame, le pasé la información y nos salvó. En el fondo tuvimos que pagar obviamente algunas cosas, pero nos salvó. En el fondo. Y desde ahí que igual es estoy, cuático desde ahí que estoy esto del con impuesto. la Jackie. Sí, o sea, es que como decíamos, son cosas que uno no le enseñan en el fondo. Igual obviamente hoy en Que día se van la aprendiendo información- cuando tenía el negocio. po. Claro, obviamente hoy en día la información igual está disponible, pero uno también está con otras funciones, pues como decíamos recién, está preparando lo de helados, viendo lo del envoltorio, viendo lo del branding, que dónde podemos hacer esto, que aquí, que allá. Obviamente a veces el tiempo falta. Sí. Entonces es bueno tener un buen equipo, buena gente detrás de uno que esté interesada, como los chiquillos de acá, en ver que las cosas también vayan fluyendo y vayan saliendo en el fondo y entregar ese apoyo. Oye, pero qué buena que ahí te llegó esa oferta en el fondo, te llegó esa propuesta de, oye, pero instálate aquí en este espacio. Sí, en el así fondo. como que está este espacio disponible. Y ahí quedó así como, Dal sí. Ah, claro, Dal claro. sí. Y igual lo tuve varios días rondando en la cabeza, como que lo hago, no lo hago. Igual lo conversé con mi familia, Ujú. como que muy arriesgado, ¿no? Ahora. Y como que el plus de todo esto fue que, ya igual es algo como súper personal, pero del emprendimiento, yo en diciembre ya había pagado toda la inversión que había hecho. Claro. ¿Cachai? Entonces dije yo, ahora tengo que hacer otra inversión. Claro, Ahora lo tengo que hacer. sí, es el Sí, momento. Ya he podido con todo lo que he hecho, ¿por qué no voy a poder con esto? Sí. Aparte que me fui dando cuenta en todas las ferias, los eventos, en las partes que estuvimos, Ujú. como que la gente solamente nos encontraba ahí, Claro. ¿cachai? Y siempre nos preguntaban,
¿dónde los encuentro? Sí, po. Y yo, ¿Dónde no, más es que en la hay? plaza, en los días viernes, los sábados no, y la otra semana jueves, viernes, sábado, Claro. de este horario, si no, nos Sí. escribe por el Instagram, el Sí, WhatsApp, porque puede aparte igual te vais retirar, moviendo harto. delivery, Sí, ¿cachai? po. Vais estando en Entonces al hartas final partes. perdí al cliente, Sí, lo pierdes. Ya no es como que sí, la eso es gente verdad. te va a tomar atención y va a decir, bueno, Ah. puede ser que alguna otra Hay, persona hay un lo porcentaje. haya hecho, Ujú, claro. ¿cachai? Pero era mucho más fácil decir, estamos ubicados en tal parte, vaya, Claro, les esperamos, Claro. ¿cachai? Sí, pues. Eso es Y verdad. eso, pues sentí que estaba perdiendo clientes y ya necesitábamos que los clientes fueran donde estábamos nosotros. Ya Sí. no los teníamos que buscar más. Sí, Ya estaban ahí, ¿cachai? sí. Y dije yo ya con todos los tormentos de mi cabeza, todo decir como, Claro. lo Con hago, todas no las lo cosas hago y de- qué voy a hacer. Y siempre mi sueño fue hacer coberturas de chocolate en el momento. Sí, sí, que de hecho ahora Siempre quise hacer eso. tengo que probarlas, tengo que Entonces, probarlas. Sí, me falta todavía probar eso, porque ¿sí? siempre que voy lo pido, Ah, sí, lo pido pues, así los para pedí llevar, pues, en el solitos, fondo, lo pues. pido solito. Y ahora el otro día veía también No, pero igual porque se pueden para llevar. Si ¿Sí? quieres, sí. Con cobertura de chocolate, obviamente, pronto, igual se pueden para llevar. pronto me va a Lo tener envolvemos ahí en nuevo. el momento. Súper. Porque de hecho, ahora me he fijado igual. Y bueno, primero vamos a hacer un aplauso para acá, igual acá, que ahora está con su local. Así que un aplausito de parte del equipo. Ahora, por ejemplo, también te ha ido reinventando con otras cosas en el fondo. Yo he visto igual que está el café que viene con él, no me acuerdo cuál El es Mante Coffee. con el Mante Coffee. Sí, ha sido súper novedoso. sí, a la gente entonces, le ha gustado harto. Igual vais teniendo otras ideas en el fondo y bueno, me imagino que eso igual es tu cabeza, las ideas que van generando. Ok, se viene el invierno, ¿qué otras cositas puedo ir teniendo en el fondo para que la gente siga viniendo? Porque yo igual el otro día pensaba, oye, si es que yo en invierno igual un día voy a pasar a comprarme un Naturalize, pero de repente el tener esa posibilidad de tener otro producto en el fondo es Y súper bueno. combinarlo y que Claro, también combinar. sea rico, sea saludable Sí, y que pues. sea con el estilo naturalístico, que es como lo que siempre quiero como destacar. Sí, sí. Eso No, es como pero- que ese sabor solamente lo vas a probar ahí. Claro. ¿Cachai? No, pero de verdad que es muy bacán. Mis felicitaciones porque, bueno, yo me acuerdo justamente cuando conversamos por primera vez de que iban a abrir el espacio en el fondo. ¿Sí? Porque estábamos. Ah, cuando yo en- te conté cuando fui a comprarme los Claro, los lentes. no vamos a decir que, Ah, no vamos a ya, decir que. Claro, porque estaba justamente en mi emprendimiento. Y estábamos yo en es la que quería que me consulta. combinaran. Sí. Porque ya mi otro lente ya Sí, ahora habían pasado. voy a tomarme una licencia, voy a hacer un reto acá porque usted está sin sus lentes. Usted tiene que ocupar. Sí, es que se me caen. Ah, pero tiene que decirme, tiene que ir a la óptica y a. No, es que yo fui. Yo fui. Ya, ¿y? Me dieron unas gomitas, pero me incomodan. Ya tengo la solución, ya tengo la Ya. solución. Después lo vamos a arreglar. ¿Qué te estaba diciendo? Se me olvidó. me perdí, me fui de la Ya, pauta. Rewind. Claro, entonces justamente ahí lo conversamos, pues estaban justamente ese día ahí, estábamos viendo el tema de los lentes y me acuerdo que escuché la voz en el fondo porque bueno, yo a Gaby no la conocía en el fondo, sabía que estaba Naturalize, conocía, pero no había hecho la conexión entre paciente Naturalize. ¿No? Y me acuerdo que empecé a escucharle así en el fondo, estaba hablando, empecé a mirar y dije, "Yo la conozco. Yo sé quién es". Y le pregunto así como, ¿tú eres de Naturalize, ¿no? Sí, oh, bueno. No, porque aparte que tú dijiste, yo pregunté por los convenios, ¿te Sí, acordás? po, Y sí. tú dijiste, no, hace poco vino una niña que trabajaba en el rescate marítimo. Y yo dije, pero soy yo. Y Claro, yo no entonces- sé cómo tú supiste eso. Porque yo le pues, fui a comprar unos lentes a mi hijo primero, antes Sí. de comprarme los míos. Entonces, Sí. como que quedé los registros. Sí, no. Yo supe por la Javi también. La Javi que me pasa todos los datos. Sí. Sí, ¿por qué? Porque justamente un día me dijo, estaba conversando yo de ese tema con ella y ella me hizo el comentario, oye, pero la chica de Naturalize me dice, ella parece que es buzo, yo he visto que trabaja como en esa área también, podría preguntarle, me dijo. Y yo como, mira tú, y ahí me acuerdo que mandé un mensajito pues, y pregunté, ya, y sí, dije, sí, ya, sí. así como, a ver si es así, pues, y justamente ahí conversamos un poco, pero claro, siempre como online, en el fondo siempre era retirarlo de lado, ir a buscar Sí, heladito, po. comprar en el fondo. Pero claro, no habíamos tenido la oportunidad de conversar más o de ver. Y justamente ese día me comentaste cuando estábamos ahí en la óptica. Vamos a decirlo nomás ya, si ya no Ya, importa. sí, ¿qué más da? Estábamos en la óptica, óptica ¿qué San más? Pío. Ah. Óptica San Pío, auspiciador. Estábamos ahí en el fondo y justamente me cuenta que iban a abrir el espacio y fue como, oh, qué buena, bacán. Y en verdad, a mí me pasa que, como conversábamos recién, cuando me alegro mucho en general por la gente en el fondo porque en mi cabeza fue, oye, bacán en el fondo y cuático el proceso de, claro,
de verlo en la plaza, en el fondo, con su carrito, vendiendo helado, y ahora decir, oye, vamos a tener nuestro propio local, en el fondo. Que me pasó también con la Cami, que también ella colocó su local bien cerquita de la plaza también, y fue lo mismo, fue como, qué bacán en el la fondo. Mimi. La Mimi, sí, la Mimi, que de hecho también va a Sí, estar qué acá en el bacán. programa. Y es cuático porque en el fondo la gente ve el local, en el fondo. Ve, oh, ok, se colocó Naturalize, qué bacán, qué bueno. Pero la gente lo que no ve Que hay es todo todo el lo proceso y detrás. toda la historia que hay detrás de, en el fondo, de que llegó ese momento de la apertura. El repartir los helados en bici, la primera venta en un colectivo, en el fondo, que se acabó. Ese proceso la gente no lo sabe, pues la gente muchas veces ve, entre comillas, no, pues que a ellos les va súper bien, el éxito aquí y allá, pero la gente no sabe todas las dificultades que de repente van pasando Se van los presentando en emprendedores en camino, el fondo, sí. que se van presentando en el camino, como las dificultades que tuvimos aquí también. Sí. Acá tuvimos Porque así se va y aprendiendo, así se va po. aprendiendo Si justamente. no, ¿cómo? Es el proceso en el fondo. Y la perseverancia. Claro, sí. Sí, pues justamente esa es la idea del podcast. Muy bien aquí, Sí. muy bien Martín. Que justamente es ir reconociendo eso de los emprendedores, en el fondo, de que puedan contar esa historia, de que nos puedan hablar un poco de todo lo que hay detrás, en el fondo, de ese proceso también. Así que, no, genial. Muchas gracias por estar acá. Yo siempre voy a agradecer mucho en este proceso. No, Porque en gracias verdad, también por la invitación. Qué Sí. afortunada. Sí, no, así que es un verdadero placer. Oye, ahora hablemos un poquito ya hablamos del emprendimiento, en el fondo, de todo lo que han hecho, así que les siga yendo excelente, eso es mi deseo para Gracias, ustedes. gracias. Y hablemos un poco de Gaby, en el fondo, de quién está detrás de aquí de Naturalize, quién está en el micrófono. Cuéntanos un poco, porque bueno, nos hablabas y justamente yo lo tenía anotado en la pauta acá, de Sí. tu trabajo como buzo, pero ¿cómo llegaste a eso en el fondo? ¿Cómo nace ese interés también en el fondo por esta actividad de bucear, por el mar, me imagino también en el fondo en sí? ¿Cómo llegaste a eso en el fondo? Bueno, una historia bien larga porque, bueno, Hay tiempo, hay tiempo. yo fui mamá súper pequeña, fui mamá a los 14 años. ¿Cachai? Entonces, después cuando seguí con mis estudios, Ujú, yo no estaba segura de lo que quería hacer. claro, ¿Cachai? Y yo también trabajo de muy pequeña, de los 14 años también que trabajo, claro, lavando loza, lo que viniera garzona, claro, en todo, ¿cachai? Sí, Y yo sabía que mis papás me iban a apoyar en algo para estudiar, pero no quería tomar la decisión tan a la ligera. claro, ¿Cachai? Quería sentirme realmente segura de que sí era algo que me iba a gustar. claro. ¿Cachai? Primero quería ser matrona. Después me di cuenta que con el área de la salud, o sea, con la parte de la salud, las heridas, cualquier cosa a mí me da escalofrío, me da adrenalina. Dije yo, ya, esto no es para mí. A mí me gusta el deporte, después quería ser personal trainer. Claro. Después dije, no, me aburren los gimnasios, no quiero. Soy Claro, como más entonces, libre, Claro, ¿cachai? iban todas esas Sí. preguntas ahí en ese proceso. en Después el dije, fondo. ¿para qué soy buena? Ya soy buena para comunicarme, para ayudar. Dije, ya, asistente social. Después dije, no quiero pasar todo el día en una oficina. Ya, ¿qué hago? ¿Qué Claro. hago? Dije, no, ya me lo voy a tomar con calma, voy a trabajar y cuando esté segura Claro, lo voy a hacer, le damos porque con quiero algo, en el hacerlo fondo. bien, ¿cachai? Claro, Entonces salí del colegio, estuve 2 años trabajando de garzona en una Ujú. fuente de soda que queda al lado del puerto, ¿ya? que se llama Sitio 10. Ahora ya ese edificio lo demolieron. Ya no existe. Sí, ya no existe. Ya, perfecto. Entonces ahí yo atendía prácticamente a puros trabajadores. Claro. Y un día llega un equipo de buzo comercial, sí, mira. que estaban trabajando en el puerto y así llega un cabrón y me dice, oye, mira. Y yo así como que son buzos así. Yo Claro. me iluminé y dije, yo quiero ser buzo. Claro. Yo quiero bucear. Mira, qué Como buena. que tomé la decisión así a ojos cerrados. Claro. ¿Cachai? Incluso después, no sé, pues esto fue en octubre y en marzo yo empecé. Como con el proceso. Sí, pues dije yo ya ahora voy con todo, renuncié a la pega. Claro. Mis papás me apoyaron porque igual esto yo lo estudié en Viña, entonces igual era un proceso de separarme de mi Sí, hijo. Eso mismo te iba a decir. Sí, claro, me de- imagino que fue como un Sí, proceso igual Igual él ya y de estaba entender esto, como relativamente grande, Claro. no tan grande tampoco. Claro, pero en el Pero fondo igual es 5 o 6 complejo. En el años, fondo sí, igual po. es complejo. Oye, y En- empiezas a estudiar en el fondo para Entonces ser sí, buzo en entonces Viña. yo le puse full con todo, natación, estudiar, deporte, po. comida saludable, Claro. vivir en otra ciudad era bacán, pues era como un sueño que en realidad igual siempre quise porque Claro, todas las personas acá de San Antonio salen a estudiar, pues entonces yo quería también vivir esa experiencia. claro. Entonces, después aprender, bueno, porque al final
uno estudia, pero Ujú. al final el examen lo rindes ante los marinos. Claro, Mis profes eran marinos, eran machistas total, me hicieron sufrir caleta, ¿cachai? imagino. Solo por ser mujer, oye, esto no es para ti, no es para ti, no es para ti. claro. Y yo voy, empezamos 11 en el, no sé, en el curso Ujú, y terminamos 3, claro. ¿cachai? Y yo era una de ellas, pues entonces igual fue como harta perseverancia porque rendí mi primer examen Ujú. y pasé, entre comillas, todas las pruebas y me reprobaron, Chuta. ¿cachai? Entonces eso como fue súper fuerte para mí. No, y aparte en el Porque fondo también el decir, chuta, pero si Lo hice bien, ¿cachai? Estoy oye, haciendo pasé este todas las proceso. pruebas y que también eran difíciles, pero era una semana completa de pruebas. Y al Claro. final logré sacar mi matrícula después de 2 años, que gente la puede sacar en 6 meses, yo la saqué en 2 Claro, años. fue todo un proceso ahí de ¿Cachai? esfuerzo en el Sí, fondo, po. de constancia también. Y pues, en el aparte que fondo. igual cuando yo empecé a estudiar esto siempre fue como con la idea de trabajar acá, po, en Claro. el puerto de San Antonio. Para... Mira, qué bueno, qué bueno. Y después Sí. se cumplió, pues. Se Sí, pues cumplió. obviamente se cumplió. Sí, mira, qué bueno. Igual fue súper difícil, fue un proceso largo, difícil, harta frustración. Sí. Pero como te contaba, yo trabajé en un centro de buceo allá en Pichiangui Sí. y ahí fue como Igual el contraste aprender en a el fondo- bucear de nuevo, porque Sí. como aprender a bucear con marinos que te hacen que todo sea terrible bajo el agua y que tenéis que Sí. como que prácticamente sobrevivir Claro. a Sí. bucear como por placer y disfrutar las maravillas del mar, de Eso la mismo estaba profundidad, pensando. es totalmente distinto. Sí, eso mismo pensaba porque justamente el contraste en el fondo debe haber sido muy Sí. cuático en el fondo. Bueno, por ejemplo, mi papá bucea ¿Sí? bucea mucho. Oh, qué yo bacán. nunca he... Voy a conversar he- si sí, está no. ahí. Él bucea mucho, en el fondo yo le contaba a los chicos la otra vez, pues yo con mi padre nos vamos cuando él está acá, tratamos de ir a la playa en el fondo, 7 de la mañana, 6:30 de la mañana vamos para allá porque nos gusta ¿Pero en mucho más. apnea o No, él tiene certificación snorkel. SPADI? No, nada. Ah, No, ya. snorkel nada más en el fondo. Y él, llegamos a las 7:30, 8 de la mañana a la playa. Yo soy muy bueno, muy malo, perdón, para despertarme de temprano. Entonces yo llego y le digo, ya, papá, anda nomás. Y Sí. me quedo así en la playa con una mochila en el fondo, en la toalla. Mi papá se va 2 horas en el fondo. Oh, 2 horas qué lo pierdo y de bacán. repente, claro, lo busco y Pero andar aparece. solo igual es arriesgado. Sí, sí, entonces me ha pasado a veces que digo así como lo pierdo mucho rato y digo, ¿dónde estás tú? ¿A dónde está? ¿A dónde sale el snorkel en el fondo? Porque eso pierdo, güey. Y me imagino en el fondo... ¿Y a dónde van? ¿Acá a la caleta? Sí, generalmente vamos a Canelillo, le gusta mucho a mi Ah, papá. Canelillo. En el sector de las rocas, en el fondo, que están por el lado izquierdo, ahí le gusta bucear a mi papá en ese sector, en el fondo. Eso es como la parte que más le gusta Qué para él. bacán, pero ahí dicen que hay un naufragio. ¿En serio? Sí. Yo no tenía idea. No, las cosas que aprendo aquí. Qué bueno. Sí, pues entonces mi padre empezó con ese proceso, po. Y no, yo nunca aprendí. Entonces me imagino lo Pero cuático. nunca. No, Todavía se puede, nunca. no O sea, hay edad si. la- Bueno, si uno se lo propone, lo puede hacer. Sí, po. o sea, es algo que me gustaría hacer, pero bueno, y soy muy fanático del mar. Siempre me ha gustado mucho. Me gusta mucho ir a nadar a la playa, en el fondo me gusta mucho estar ahí. Hace poco, antes de la pandemia, en el fondo viajé, tuve la oportunidad de viajar con la Javi, anduvimos en México en un sector que era de nadar en el fondo, que se llamaba, era en Playa del Carmen, una cosa que se llama Ay, debe Cherijá. ser Y maravilloso. te dejaban un snorkel y tú podías ir a nadar. Y yo poca experiencia en el fondo, y claro, yo conozco las playas de acá y demás, entonces yo iba feliz en el fondo. Y aparte que es Había una- distinta la densidad del agua de allá con la de Sí. acá. Entonces, iban unas mantarrayas por abajo, ¿cachai? Guay, Bueno, qué bacán. era muy lindo, pero en un momento me di cuenta que estaba lejos en el fondo, porque la corriente me había arrastrado y, claro, desesperaste un poco? te hacían andar en el fondo como que tenías que andar con zapatos o cosas así para meter esta cuestión. Y bueno, me los saqué, ¿cachai? Porque me di cuenta que se me soltaban, ¿cachai? Entonces como que me sentía que no podía patear bien. Y yo estoy acostumbrado también a andar sin chaleco. Salvavidas. Sin salvavidas. Pues, entonces también sentía incomodidad para bracear con eso. Pues. Entonces estaba ahí, me desesperé un poco y ahí empecé a acordar las cuestiones que me decía mi papá. Pues no, tenés que calmarte, ¿cachai? Y ya. Es que nuestro mayor flotador son los pulmones. Sí, po. pues, entonces, Si te desesperáis, Estaba los vaciáis. en ese proceso y me acuerdo que me saqué los zapatos esos que andaba como para el agua, los tiré así, los tiré para una orilla y dije ya, ok, aquí en el fondo me voy a empezar a tirar hacia allá y voy a tratar de volver. Y volví, pero ahí dije así, oh, weón. Por un momento, igual lo que conversábamos hace poco, tu cerebro igual te empieza a poner en escenario extremadamente así como Trágicos. claro, trágico. Después yo miraba la situación y dije, ya, tampoco fue tanto.
pero en el momento tu cerebro te pone en esas posiciones de, bueno, te voy a morir, ¿cachai? Aquí es donde te mueres. Y me imagino que eso igual es algo que me imagino que Es que aprendiste. siempre te podís morir. Sí, Siempre, eso es en verdad. cualquier momento, lugar. Pero me imagino que eso igual es algo que te deben haber como enseñado en ese proceso porque, bueno, Es que es como qué hacer cuando sientes que vas a morir. Como Claro. que saber ser Claro. autónomo bajo el agua. sí. No, porque bueno, sería Pero entretenido, igual sería entretenido siempre igual. poder comunicarte con tu dupla. Eso igual es súper importante. Sí, porque No, ustedes igual no podéis siempre- decirle, oye, tenés Sí. que comunicarte con señas, po. Sí, qué cuático. Sí, Igual sería entretenido aprender, pero sí, lo eh, podría ser una experiencia maravillosa. no, sería bacán. Todos sería bacán. deberían vivirlo. Sí, Oye, de verdad. Claro, sí. Salía de equipo, salía de terreno, grabamos bajo el agua. Ah. Ahí Martín estresándose ahí con los cableados, con señas, un podcast de señas bajo el agua. Oye, y una pregunta en el fondo, aprovechando esto de que estamos hablando de tu experiencia buceando, igual tu experiencia en ese trabajo. Igual bucear por placer, por recreacionalmente, es totalmente distinto como ir a trabajar bajo el agua. Claro. Y estar sola trabajando por horas. Sí. ¿Cachai? ¿Y cómo es el trabajo para preguntarte en el fondo? Porque no sé por qué mi cerebro me lleva a el trabajo como que estás todo el tiempo bajo el agua. ¿Cachai? O sea, te imagino como No, no es tan con así. el partner así como Pero es vigilando el agua, que, por decirlo de alguna forma. Pero, bueno, a veces trabajas ahí en dupla, pero a veces tenés que trabajar solo. claro. Y ahí como cuál es la función. Pero es que cualquier reparación, todas Claro, las que cosas tengas que se que hacer. hacen en superficie se pueden hacer bajo el mar, ¿cachai? Claro. Qué cuático. Qué cuático. No sé Sí, por por qué ese tiempo yo estaba trabajando en reparaciones de los Ujú. pilotes del muelle Ya, de perfecto. Puerto Central. O sea, Ya. estaban súper averiados y había que... Claro, Igual es como imagino. algo súper... Yo soy como mucho de cuidar la naturaleza, respetarla y Y está el en ese buceo, proceso trabajo, ahí. no respeta nada, pues, ¿cachai? Es como... Sí. ¡Ay, no! Es un contraste en el fondo Mucho, mucho. a tu persona, en el fondo a tu identidad con Sí. esa función. Totalmente. Qué cuático. Igual después, sabéis que con el tiempo me fui dando cuenta, después cuando ya empecé a dejar un poco el buceo, Ujú. empecé a sentir que mi cuerpo, por más que me gustara, yo amo el buceo todo, pero mi cuerpo ya no está siendo compatible, Ah, claro. ¿cachai? Como Claro, llega un que punto en que sí, mucho o en el sea, fondo. sí, porque siempre después de un buceo vomito, cuático. ¿cachai? Igual eso es como fome, porque sé Sí. que va a pasar. Claro. Ya como que... Ya está programado en el Sí, sí, igual es Claro. fome porque tampoco puedo comer antes de un buceo porque sé que voy a mirar abajo, fondo. Claro. ¿cachai? Qué cuático. Qué cuático. que Igual mis oídos están súper sensibles, entonces, pucha, quizás ya Claro, ya, viví su o sea, tiempo, ya estuvo la experiencia ¿cachai? en el fondo. Sí, ya estuvo la igual me experiencia. encanta y quiero hacerlo por todo el mundo, Sí, sí. sea como sea. Ese igual es como una Igual, meta en el fondo. después de conocer el buceo recreativo, me Ujú. quedo más por el buceo recreativo que por el buceo comercial. Mira qué bueno. Oye, vamos a hacer un pequeño break para que pueda tomar. ¿Todo bien en los controles, don Martín? ¿Todo bien en los controles? Súper bien, súper bien. ¿Te imaginas? Llevamos 40 minutos y de nuevo, oye, no se está grabando el audio ahora. Qué cuático. Que Oye, fluya nomás. Sí, pero qué cuático como el cuerpo responde en el fondo a esos procesos. O sea, yo siempre digo a mis pacientes, todo en exceso es malo en el fondo. O sea, todo de algo, mucho de algo es malo. Lo digo en las pantallas, con el computador y demás. Pero claro, nunca lo había pensado en el fondo de las horas, la cantidad de horas que tienes que haber estado bajo el agua en el Sí, fondo, el a proceso veces de trabajo. 3 horas así trabajando sola. Y también todo ese tiempo que me dio trabajando sola, pensé mucho en el Naturalize. Po. Mm, Después hice realidad Acuático. todas esas ideas que se me ocurrieron estando abajo del mar trabajando. Mira, qué buena. Qué buena es igual, porque yo creo que todos acá tenemos un espacio donde nuestro cerebro fluye, en el fondo. O sea, donde nuestro cerebro se le ocurren las ideas, se le ilumina la ampolleta en el fondo. Entonces siempre pasa en el fondo. Y bueno, en tu caso es el buceo. Acuático. Acuático. Yo creo que todos tienen ese lugar. Me imagino que en el fondo para la gente todos deben tener un lugar donde van a pensar. Para algunos De podrá... meditación. Claro, de meditación. Hay gente que medita. Yo admiro a la gente que medita en el fondo y que es capaz de mantenerse como en silencio consigo mismo, con sus propios pensamientos por minutos en el fondo y ocurrirse su idea. Yo soy incapaz de hacerlo. Como que mi cerebro me ataca inmediatamente apenas dejo de, Sí. dejo de hacer cosas. Pero todo Pero- se puede. Sí, o sea, sí. todo se puede igual, pero por ejemplo a mí se me ocurren mucho las ideas haciendo deporte generalmente. Haciendo deporte o escuchando podcast también. en el fondo. Buena.
Por ejemplo, hace poco, bueno, con Y con como los que chicos, bacán igual saber reconocerlas, como que ya voy a hacer esto porque sé que me hace bien y me, claro, que me me van a ayuda, fluir la idea, que me ayuda a sí, despejar po. la idea. Sí, no, es muy complejo. Y también se me ocurren hartas ideas atendiendo en el fondo. Generalmente se me ocurren las cosas cuando Porque estoy ahí atendiendo vais pacientes. conociendo a tus clientes, pues y Sí, sabéis qué es lo que necesitan sí, sí. Pues. De hecho, ahí o lo que quieren. empiezan las cosas de decir, ya, ok, estamos ayudando en esta área. En el fondo estamos entregando este servicio, estamos entregando esto aquí bien. ¿Qué otra cosa podemos entregar? ¿Qué es lo que más se está presentando en las personas en el fondo que necesitan de ayuda? En el fondo? Y ahí vienen ciertos puntos en el fondo que uno dice, ya, ok, esta semana en el fondo llegaron 10 pacientes con diabetes. Chuta. Hay que tener un equipo para tomar el azúcar, hay que tener esto para hacerle exámenes de fondo de Y ojo, qué hay que bacán tener porque aquí, hay que cada vez tenerlo más allá. completo el servicio que estáis entregando. Sí, pues esa es la idea. Y la gente se siente cómoda yendo. Sí, pues, o sea, la Después idea, lo recomiendan a otra persona. exacto, porque al final la mejor publicidad El boca es a el boca a boca, boca, el boca a sí, boca. totalmente. Mira, ahí te dejé otro clip aquí para la parte de publicidad, ¿viste? La mejor publicidad el boca a boca, pero también puedes hacer publicidad aquí. ¿Viste? No, sí, vamos. Bueno, cualquier día, momento y lugar es perfecta para un Naturalize. Muy Ay, bien, perdón, y con la ¿viste? cerveza. Muy bien. Se ubica. Otra vez, otra vez. Ya me acordé lo que te quería preguntar, lo que quería que conversáramos un poco. A mí siempre me gusta contar anécdotas en el fondo. Bueno, ya aquí llevamos conversando hace harto rato ya y yo les decía a ustedes, cállenme un rato porque empiezo a hablar muchas cosas y siento que empiezo a acaparar y no me gusta eso en el fondo. Por eso siempre me gusta conversar en el fondo y preguntar como cuál es una anécdota en el fondo, cuál es una experiencia que hayas tenido tú, ya sea buceando, ya sea en la experiencia con el Tenía emprendimiento, tantas. que en el fondo sientas tú que te marcó en decir, ya, ok, en el fondo aquí, porque claro, has tenido igual caleta de experiencias, pues en el fondo, o sea, buceando en Pichidangui, buceando acá en el puerto, trabajando acá, ahora con el emprendimiento, con la apertura. Algunas que nos puedas contar en el fondo, que te gustaría compartir, que te gustaría contar aquí en el podcast. Ay, como que pienso en muchas cosas y en nada a la vez. Cuéntalas todas, Noah, cuéntalas todas, cuéntanos toda la Es historia. que es como muy amplio porque en todo este tiempo, en este lapsus de ser como emprendedora, de ser igual como una cara visible, ¿cachai? Como que, ¿quién es Naturalize? O Claro. sea, Sí. me han pasado muchas cosas, pero ¿sabéis? Como que lo que más me gusta, ya, es como que quizás no es como una anécdota, Ujú. sino que es algo como de que conocer a los Natural Lovers. Ya, claro. Eso es Tener como esa que experiencia algo, con tu sí, gente, en el fondo. sí, como tener esa experiencia, esa cercanía, como que la gente llegue y me conozca, ¿caché? Como que sepa que yo, y a mí también obviamente conocer a las personas que les gusta Naturalize, siempre Claro, les pregunto, ¿cómo lo conocieron? ¿Cuál es tu sabor favorito? claro. Oye, si es que es la primera vez que los prueban, porque ahora que estoy en el local, Sí, es también distinto, me doy cuenta de que hay gente de que nos sigue hace mucho tiempo, sí, pero la mayoría de las personas nos conoció en pandemia. sí, Entonces la pandemia fue como full para nosotros. sí, Po. pues Fue como decías tú fue antes, también muy, fue un muy, muy bueno. un buen boom de los emprendimientos en el sí, fondo. po, O sea, y fue- los que siguieron también, porque, Sí, bueno, en pandemia yo fui cuando registré la marca, cuando formalicé todo, cuando creé a Naturalize real, Claro. ¿cachai? No es solo una palabra y dije, ya, ahora voy con todo. sí, sí, Lo porque- formalizo y exacto. tengo que aprender cómo se hace esto, Sí, porque a mí ¿cachai? una de las cosas que me gusta es que Naturalize tiene su signo, su R en el fondo, me acuerdo que Sí, es po. del registro oficial en el fondo. O sea, Sí, pues Naturalize, somos Naturalize, Naturalize es tu sí. marca en el fondo y eso está registrado así de aquí para adelante en el fondo. Y En el diario en oficial. el diario oficial, sí, pues está ahí. En INAPI está claramente Sí. dicho que Naturalize es una marca registrada en el fondo. A mí eso es algo que de hecho estoy haciendo ahora. Es un Sí. proceso que estoy haciendo ahora. Pero me gusta mucho eso, lo que dices tú, que es súper lindo, es súper bacán cuando tu gente va volviendo, cuando uno se va dando cuenta en el Sí, fondo de la gente que, siempre como que la clave es decirle vuelva pronto. claro, que está ahí en el fondo. y Porque que de le verdad gusta- que hay gente que vuelve al minuto, al 5 minutos, ya volvieron, así como que, Claro. Sí, no. ¿cachai? Pero es muy bacán porque en verdad la experiencia de ir a Naturalize es una experiencia agradable. O sea, ya comprando, a mí me pasaba, ya comprando en línea en el fondo, ya cuando pasaba a retirar, la atención incluso cuando pasaba a retirar era súper buena onda en el fondo. O sea, yo me acuerdo que, hola, ¿cómo estás? Aquí está tu heladito, que lo disfrutes y demás. Siempre es esa Sí, po. cercanía en el fondo que a uno, me imagino que a todos nos ha pasado que de repente hemos ido a algún lado.
Ay, me trataron como, por Sí, oye, falta de una ¿sabes mejor qué? palabra, me trataron como el pico en el fondo. O sea, Sí, po. me trataron muy mal porque Y al final puede ser el producto pasa. ser bueno, pero la atención es mala y como que decís, Y no. uno se queda con esa experiencia al final. Sí, po. Y en Naturalize, en verdad, yo todas las veces que he ido en el fondo que he comprado en la plaza o ahora, bueno, he ido 2 veces allá ahora al local, 2 veces voy a ir pronto nuevamente a probarlo con cubiertos de chocolate, siempre la atención es muy cercana en el fondo. O sea, siempre hay una buena onda, siempre hay una cercanía en la atención, siempre está el interés el otro día me pasó cuando había una familia delante mío comprando, que justamente estaba una chica que no le pregunté el nombre, se me olvidó, pero le dice, ¿han comido antes? ¿Han probado? Y la mamá le dijo, yo sí, pero ellos no. Ya, algún sabor que les guste. Y está esa intención en el fondo Sí, de decir, ya, ¿pero qué te gusta? ¿Te gusta la fresa? ¿Te gusta la piña? Mira, prueba este, prueba yo acá. siempre me pregunto si te gustan más refrescantes o más relajantes. Claro. ¿Cachai? Entonces, Como que te gustan más dulces o cítricos. ¿Te claro. gustan las coberturas de chocolate? Porque ahora tenemos 4 coberturas de chocolate. Mire. Igual, yo a veces mareo a la gente porque les digo tanta información que quedo así. Sí, ¿Cachai? pero igual para la persona es bacán. Se está preocupando en el fondo de De- que en verdad lo que yo voy a comprar. Sea algo que te guste. Porque Exacto. igual a mí fue como algo que me costó igual como aceptarlo. Ujú. ¿Cachai? Que fue como al principio, en mis comienzos. Yo sé que no a todos les gusta. ¿Cachai? Sé que no a todos les gusta. ¿No? Que hay gente que me decía, oye, no, es que a mí me gustan los helados más dulces. Claro. Porque ya en mi principio, el principio yo quería hacerlo sin azúcar. Claro. ¿Cachai? Dije yo ya 100% naturales, saludables, todo. Sí. Pero cuando fui conociendo a la gente me di cuenta de que no, pues tenía que darle un toque. Un toquecito. Entonces ahí contacté a una nutricionista, ya, ¿cuánto es el toque que tengo que tener Claro. para que no tenga sello? Claro. Y Claro, pero después qué ya cuando buena. empecé a hacer los helados con crema, que la gente me lo empezó a pedir en la primera feria que yo estuve, que fue una feria navideña que me invitaron de unos emprendedores en el Ujú. A Cuenta. Ya. Ahí fui como, Ah, ahí ya, tuve ya, como sí. el primer contacto con los Natural Lovers. Y ahí vendí y fue súper bueno, pero también súper agotador, Sí, porque trabajaba sola. sí. Entonces, Sí, por ahí hay más gente, hay un equipo igual en el fondo. sí, por eso O sea, después, ya- a medida que fue pasando el tiempo, fuimos incorporando a personas al equipo. Igual han habido chicas, se han ido, después vuelven. Claro. Pero como que también siempre que queda una buena onda, ¿cachai? Porque al final ellas fueron personas que me ayudaron y yo las ayudé también a ellas. Sí. Porque la mayoría de la gente que trabajaba en el Naturalize han sido mujeres, ¿cachai? Y creo que eso igual es como bueno. Sí, o me sea, gusta. Eh, Igual el otro día mi hijo me preguntó así como en conversaciones que él me hace muchas preguntas. Me dice, oye mamá, ¿y han ido las vendedoras a comprar? Y dije, ¿cómo? Me dice, las que han trabajado contigo antes, po. claro, Y pensándolo así, han ido todas. claro. ¿Cachai? Entonces fue porque La experiencia fue buena. en se el fondo. sienten gratas, o sea, se sienten cómodas yendo porque Claro. saben que no hay mala onda y que si trabajaron yo les di la oportunidad y ellas también me ayudaron a mí. Y si se quisieron ir, está bien, no tengo amarrada a nadie, pues, ¿cachai? Sí, pues o sea, al final fue un ejercicio mutuo, un beneficio mutuo en el fondo y el decir, ok, estamos en este camino, pero de repente hay cosas que... Y también otra- ellas en el fondo pueden tener sus propios objetivos, sus propias ideas, Sí, po. sus cosas que también quieran hacer y eso está perfecto. Se respeta Así que- totalmente. Es como que, ay, no voy a trabajar conmigo, te voy a tener mala. No, No, pues así claro. no funciona la Que vida. lamentablemente pasa igual a veces en los trabajos. Pasa, en el fondo sí. en experiencia y demás que uno sale y termina en el proceso de decir... termina en el proceso... Yo decía que esta, mira, termina en ese proceso de decir, chuta, quizá no terminamos tan bien, no terminó la experiencia bien, Igual pero es incómodo, como Sí. que deja algo, como No- una sensación buena. no te deja una sensación buena. O sea, a mí- yo, por Al ejemplo... Personalmente yo he tenido muchos trabajos, he tenido muchos jefes ujú, y de todos mis trabajos he salido bien, Sí. ¿cachai? yo he tratado de hacer lo Y mismo. Yo he eso tratado de hacer lo mismo. No siempre he tenido éxito, lamentablemente. es que a veces pero- no se puede, pero a pero veces no no se porque puede. no dependa de tipo, sino que Sí, o sea, en igual el hay fondo, personas difíciles en el camino que uno tiene que saber cómo, Sí, a Como- veces saber cómo sortear. como tomar esa perspectiva, como decir, ya, ¿qué me afecta, no me afecta? Sí, ¿Qué hago al respecto? exacto. Sí, pero es complejo. No, pero qué buena. Sí, po. Qué buena, qué buena. Oye, me ha gustado mucho esta conversación. No Sí. puedo creer que llevamos 50 minutos conversando, ¿no?
Y se me ha pasado, pero A mí también súper rápido. rapidísimo. Ya, vamos a ir con unos últimos temitas acá Ya. para que en el Sí, fondo como que igual... nos fuimos para otro lado. Sí, Era nos primero una empezamos a anécdota. Sí, no, y terminamos Ya, es hablando que hay de... muchas anécdotas Pero que está quizás bien. con el tiempo, con Sí. la medida que vaya pasando. Quizás vamos a tener nuevamente a Naturalize acá para conversar de otras Ya, cosas. Puede ser, sí, puede ser. sí. Sí, no, y bueno, y la idea igual del podcast es que sea bien natural en el fondo. O sea, yo tengo una pauta acá que trato de seguir en verdad, pero la idea es que la conversación fluya y que en el fondo podamos ir hablando de lo que vaya saliendo en el momento y de lo que nos sintamos cómodos hablando. ¿No? O sea, Sí. tampoco es la idea que sea como tan cuadrado al final de cuentas. Ah, no, eso lo dijiste mal, te equivocaste. Sí, no, se elimina, Corte. corta esa parte. Yo soy así como muy perfeccionista. Estamos iguales. Pero me he dado cuenta igual porque en el fondo igual eso está bien en cierto rango en el fondo. O sea, uno tiene que mantener No un ser tan balance. extrema, ya. Claro, porque a veces pasa, a nosotros nos pasó de hecho, a mí me pasa que conversábamos con los chicos acá y decíamos, no, es que el sonido puede mejorar esto, no, es que la cámara esto, la cámara aquí, no, es que no se ve bien la moto ahí, no se ve bien esto acá. Y en un momento Martín me dijo, grabemos y punto. Sí, y Grabemos ahí y después punto cada porque- vez van a ir mejorando a medida que vaya Exacto, pasando. vamos a ir aprendiendo cosas, Sí, vamos a po. recordar que no hay que despegar los LED antes de grabar Como y que cosas no- por ese ne- estilo. Es como una frase como que no esperes que esté todo listo para comenzar. Dale nomás. Exactamente. Dale nomás. Y eso me lleva a la siguiente parte de la pauta. Esto no estaba pauteado, Sí. pero hago yo que fluya, ¿Qué consejos le darías en el fondo a alguien que quizás está con su idea en el fondo, que quiere hacer un podcast, por decirlo, que también en el fondo es una buena idea, que quiere abrir un negocio, que quiere empezar, no sé, será un nutricionista y abrir su consulta, empezar a hacer asesorías online, lo que sea en el fondo? ¿Qué consejo le darías tú a esa persona en el fondo que le picó ese bichito, que tiene ¿Sabéis esa que idea? esta pregunta me la han hecho Me imagino. muchas veces. Me imagino. Sí, me la han hecho varias veces. Como también personas como que, ay, quiero emprender, quiero hacer algo, ¿cómo lo hago? ¿Con qué Claro. parto? ¿Cómo lo aquí, hiciste tú? allá. ¿Cómo fue el proceso? Y yo siento que la clave es hacer algo, un servicio, un producto, Ujú, algo que tú busques y no encuentras, claro, ¿cachai? Algo que tú quieres, pero no está acá. claro. Porque puede existir, ya todo existe. Sí. Sí, Pero porque acá San Antonio, como es tan chico, nos faltan tantas cosas que todavía se puede explotar Sí. al 100. Sí, todavía. y lo otro- Entonces sí, y atreverse, obviamente, Eh. atreverse, como que hacer realidad tus ideas, porque si no, sí, si ¿de no qué quedan ahí, sirven? Sí. quedan ahí en el Y después te arrepentí de decir, pucha, lo pude haber hecho en este tiempo, y fondo. no lo así, se pasa el tiempo y Sí. Y eso- perdiste. Después va a llegar otra persona y la va a hacer igual. Exacto. Y eso yo creo que pasa con todo en la vida. O sea, pasa con las ideas, con las personas, con las parejas, con las inversiones, con los negocios, con lo que sea. O sea, yo creo que todos alguna vez, toda la gente que escuche esto, toda la gente que vea esto, en algún momento dijo, ¿por qué no lo hice? Sí, ¿Por qué? po. ¿Por qué no compré eso que quería comprar? ¿Por qué no invertí? No sé, Después se te pasa la vida y decís, ah, no, ya no, porque estoy... Sí, no, ya estoy ya, muy sí. viejo, ya Es no que es también hay personas que se momento. sienten muy cómodas como con lo que ya tienen, pues. Claro. Entonces no se atreven No, a más, y- es como muy arriesgado. Claro, y eso está bien igual en el fondo, pero a mí lo que me causa siempre el decir, yo por ejemplo no quería abrir la óptica. ¿Ya? ¿Por Eso- qué? Por inseguridades, pues, por miedos en el fondo. O sea, era mi familia más que nada la que estaba como con la idea porque, no sé, pues Seba, tú atiendes bien, tú, bla. Y decía, no, ¿por qué? Porque va a salir mal. Siempre era como, no va a salir bien, pues, la gente no va a ir, etcétera. Que son cosas que como conversábamos, tu cerebro te juega en esas pasadas, en el fondo. Tu cerebro te dice eso y Pero también después te convence de que Claro, sí, después eres te convence capaz. de que- Sí, pero es cuático como le pasa a mucha gente que necesita de repente que, en tu caso tú, por ejemplo, que me decías que te han preguntado a harta gente, necesita que alguien más le diga en el fondo. Necesita que alguien más le dé esos consejos, que alguien más lo motive de repente a hacer las cosas. Y la realidad es que hay que hacerlo, ¿no? Hay que partir con esas cosas. sí, pues no importa cómo Porque, salga. claro. Después vais puliendo. Exacto. Después, Después va a ir mejorándolo. Después, Sí. después en el fondo se va mejorando el producto, se va mejorando la atención, se va Quizás creciendo. una idea te lleva a la otra y al Exactamente. final Porque al final yo creo que lo peor que uno puede hacer, como decías tú, lo peor que uno puede hacer es quedarse con la duda de qué podría haber pasado en el fondo. O sea, ya quedarse con eso, chuta, yo prefiero que intentemos algo en el fondo, que probemos algo y que fracase rotundamente a no intentarlo en el fondo. Por lo menos quizás fracasó la idea, no funcionó, no era necesario, pero algo vas a sacar de eso en el fondo, algo vas a aprender de eso.
Y incluso uno con un emprendimiento le puede pasar eso durante el emprendimiento. Ya, Como decir, ¿en qué me metí? Claro, ¿Por qué no me quedé lo que estaba? incorporamos un producto, incorporamos una atención y no va nadie. Ah, Chuta, fue una mala idea, fue una mala inversión, no funcionó, ok, pero uno aprende de eso. Entonces, es intentarlo a final de cuentas, es intentarlo, es probar totalmente, cosas. y ser perseverante. Y como me decías Sí. tú antes con el tema de bucear, ¿por qué no? El hacerse esa pregunta, ok, ¿por qué no? ¿Por qué no aprendo a bucear? ¿Por qué no empiezo a entrenar? ¿Por qué no empiezo a hacer esto? ¿Por qué no empiezo a hacer lo otro? De repente Como uno... sacar la mejor versión de sí mismo, Claro. sacarte todo el potencial que tenés. Sería una persona creativa, menos yo, Ujú, en lo personal, claro. humildemente. Ahí, ahí. No, pero pasa. Soy muy creativa, Sí. Y- También me gusta también escuchar a las otras personas que dan ideas, porque hay personas como que no. Yo sí soy de escuchar y tomar de tratar de en nutrirse. consideración todas las cosas que me dicen. Claro. ¿Cachai? Claro, de Si a un nutrirse cliente del me dice, otro. oye, no me gusta eso, lo vamos a tomar en cuenta, no es como que, Claro. Sí, ¿cachai? porque eso le pasa mucho a la gente, en el fondo, que le Eh, dicen, no, eso no está bien. y se enojan, po. O se enojan, ¿cachai? No, no voy a tratar más con esta persona. O lo aceptan. Nunca hay un punto medio. ¿Cachai? Ok, o tiene razón o está completamente equivocado, pero no le dan tiempo a analizar esas cosas. Decir, oye, sí, quizá es una buena idea, quizá tiene razón, podríamos Podríamos probar, probarlo. En el sí, fondo. po. Podría tomarme un poco más de tiempo en pensar esa información, en pensar en esa idea. Pero no, un verdadero placer, un verdadero placer. Vamos a ir despidiendo este programa. Sí. Tristemente vamos a ir despidiendo este programa. Tini. Claro, una lagrimita. Música de fondo triste, por favor, en esta parte, ya, editores. Alfaro el otro día conversábamos, se queda hasta las 5 de la mañana editando cuestiones. Y uno que le dijo, no se quede hasta tarde. No se quede hasta tarde. Pero, ¿viste? Esta Ama tarde, su sí. trabajo. Pero ama su trabajo. lo que hace. Ama su trabajo. Y sabemos que lo ama porque no se le paga. Ah. No se le paga, no se le paga nada. ¿Y saben por qué no se le paga? Porque no hay auspiciadores en este programa. No hay auspiciadores, así que si quiere que la gente de este programa reciba un peso, auspicie. Mentira. Con ese anuncio no va a llegar nadie. No, con eso nos vamos despidiendo de este programa. Un placer nuevamente contar acá. Muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación, por la conversa, porque en verdad se disfrutó harto. Yo creo que todo el Sí, equipo igual lo estuvo disfrutó harto, se bueno, aprendió sí. harto. Así que, ¿alguna palabra que quieras dejar al cierre para los Natural Lovers, para la gente que Sí. escuche desde el puerto? Bueno, dar las gracias. Sí, totalmente. Principalmente a mi familia, a mi equipo. Que sin ellos realmente esto no podría pasar. Obviamente, igual a los Naturalors, que son los que hacen vivir a Naturalize. Sí. O le dan vida. Mejor suena más lindo, le dan vida a Naturalize. Sí. Le dan vida a Naturalize porque ellos son los que disfrutan de los helados. Sí. ¿Cachai? Y nosotros lo hacemos con todo el cariño. Sí, eso es verdad. Oye, para que terminemos Para ellos. bien en el fondo y como Ellos. corresponde con Naturalize, voy a molestar al equipo de producción. ¿Alguien puede ir al refrigerador a buscar los Naturalize que tenemos para ustedes, por favor? Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir Sí. rellenando acá. Producción, yo lo voy a buscar. Ya que nadie se paró, pues yo. Ya, entonces como íbamos diciendo, bueno, vamos a hacer la despedida oficial ya. Bueno, ya Gaby dijo su palabra al cierre, su mensajito para los Gracias a todos. su Natural mensajito Lovers. para Natural Lovers. Ahora, Los veo por la no sé si hay algo más que nos vaya faltando, algo que queramos para cerrar bien. Bueno. Yo les traje unas paletitas de cortesía de Nah, Natural Life. muy Y bien. les traje sus sabores Muy favoritos, bien. ¿cómo no? Vamos a repartir entonces los Natural Ya, a Life ver, para el a equipo. ti, el Lemon Berry. Lemon Berry es el mío. Ese, el mejor, Para el mejor ti. de todos. El Mix Berry. ¿Cierto? ¿O no? No, acá era mango. Acá Ah, era ya. mango. Casi. Mango. Para ti, mango. Para ti, Mix Berry. Y para mí, el fresa. El Sí. sabor estrella de Natural Sabor Life. estrella Natural. Sí, ese es el favorito de la Javi, de hecho. Sí. Sí, así que, oye, Ah, vamos quiero a disfrutar saberlo. un Natural Ice y... Bueno, les enseño cómo se abre, tienen que sacar el sticker, porque, bueno, hay gente que lo abre de abajo, hay gente que no sabe hay cómo gente que lo abre de hacerlo. abajo. Hay gente que... Yo. Para Hay acá- gente que no le saca el papelito. Todos tienen su forma Sí, de todos tienen su disfrutar técnica, un todos tienen Natural su Ice. técnica. Todos tienen aquí para disfrutar un Natural Ice. No- Mm, no- La mejor me encanta es oler primero para
A mí me encanta el lemon berries. Mm. ¿Tú sabías que el lemon berries es mi favorito? ¿Por qué? Porque les voy a leer los ingredientes, ¿ya? Este lo pido yo siempre que me duele la garganta o algo. Es el mejor de todos. Tiene fresa, arándanos, limón, menta, albahaca, stevia y sucralosa. Mira qué combinación. Mira Ese qué combinación. 0% azúcar. Sí, no, es muy buena. Así que, Que oye, viva Naturalize. nos despedimos con un Naturalize. Muchísimas gracias por estar acá. Oye, Naturalize va a estar aquí. De la fruta a la paleta. De la fruta a la paleta. Vamos a tener que estar aquí constante con Naturalize porque si no el equipo se va a enojar conmigo si no tengo Naturalize para cada grabación. Mm. Así que ¿Qué quizá tal les pareció? son muy ricos. A mí me encantan. Somos auspiciadores. Ahí está. Producción. Exigimos. Estoy hablando por el lado de la boca. Perdón. Mira, ¿viste? Él se lo comió así. Lo tomo rico. Es que Mira, está rico. también. Está muy rico. Mm. ¿Qué estás diciendo? Vamos a tener que tener aquí Naturalize para la gente, yo creo, ¿no? Auspiciador Tienen que oficial. ¿no? probarlos. Auspiciador oficial para que la gente vaya probando Tenemos Naturalize. un sabor para ti. Bien, muy bien, muy bien. Mire, espacio de 4 publicidad. variedades de cobertura al instante. No dice. Lo que hablábamos No, recién, no. dando toda la información. Así. Vayan a probar Naturalize. Los esperamos en Eso mismo te Avenida iba a Divina decir. Providencia 352. Eso mismo le iba a pedir. que me Martes diera la cerrado, ubicación. de lunes a sábado, desde las 1 de la tarde hasta las 7:30. Y Ah. los domingos abrimos a las 2. Perfecto. Así que con eso cerramos con un Naturalize para todo el equipo, para la producción, para sonido. Le damos las gracias también a Martín, a Diego, a Alfaro, a toda la gente que igual está detrás, que quizá el día de hoy no está aquí. A la Javi, a la Connie, que nos han ayudado en harto en este proceso. A mi familia yo igual aprovecho de agradecerle harto también porque me aguantan que vengo todos los días a montar aquí, a hacer cosas. Mi mamá se puso a las 10 siempre Hay un con gran todo. trabajo detrás de todo hay esto. un trabajo detrás, así Sí. que le damos las gracias. Y nada, pues nos Gracias, despedimos. gracias. Esto fue Desde el Puerto al Micrófono. No se olviden de seguir, compartir y nada, un placer haber tenido acá y un Muchas placer terminar con un gracias. Naturalize. Nos vemos. Un aplauso al cierre. Cajeta para el cierre. Oye, que está bueno.